¿sí? La oración es el medio que Dios nos ha dado para platicar con Él. Y de eso vamos a estar hablando en estas semanas. Y yo le invito que no falte, hermano. Esto es algo importante para la vida del cristiano. Y no le hemos dado la importancia que merece la oración. Entonces, de esto queremos enseñarles, queremos que quede grabado la importancia de la oración en la vida del cristiano. Amén. Así como está, incline su rostro y vamos a darle gracias a Dios. Precioso Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias porque nos permites estar aquí reunidos. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de venir a tu casa y poder alabar y exaltar tu nombre, pero al mismo tiempo el poder escuchar tu palabra, lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Te pido que tú seas el que hables a la vida de cada uno de nosotros, Señor. Quema mis labios, que no sea mi palabra, sino tu palabra a la vida de cada uno de los que estamos aquí, a cada uno de los que van a ver este video, Señor. Yo te pido, por favor, que les bendigas y que abras su corazón, de tal manera que esta palabra quede grabada en cada uno de nosotros. Te lo pido, por favor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y como les decía, orar es hablar con Dios, ¿sí? Y yo no sé si a usted le ha tocado ver a gente caminando por la calle y va hablando sola. Y muchos van hablando consigo mismos, ¿sí? Y otros están hablando como en tercera persona a alguien más, pero otros más hablan con Dios, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que no todos a los que usted ve hablando en la calle están hablando con Dios, ¿sí? Algunos pues andan medios, que les falta un tornillito o algo por ahí que está flojo, pero muchos sí nos ha tocado estar hablando en la calle y hablamos con Dios, ¿sí? Entonces, Dios, déjeme explicarle un poquito de esto. Usted sabe, aparece 250 veces la palabra acerca o el tema de oración en la Biblia, 250 veces aparece. Y déjeme decirle que la oración es el vínculo diario del cristiano, es la manera en la que nosotros nos podemos comunicar con Dios, ¿sí? A veces algunas personas dicen, es que yo le hablo a Dios y Él no me contesta. Pero déjeme decirle que Dios ya ha dejado una respuesta para cada una de nuestras necesidades en su palabra. Entonces, la manera en la que nosotros hablamos con Dios es así. Usted eleva su oración y cuando usted lee la Biblia, Dios le da una respuesta. Y no es como muchos que a veces abren la Biblia y la barajean y a donde caiga es el mensaje que Dios tiene para nosotros. No es así, hermanos. Usted tiene que leer la Biblia, estudiar la palabra de Dios y usted va a encontrar el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. A veces, cuando usted está hablando con Dios, Dios le recuerda algún versículo, ¿sí? Y ese versículo es el que va a traer esa paz, esa respuesta a cada uno de nosotros. Entonces, hoy quiero compartirle 4 puntos que son importantes en la vida del cristiano, ¿sí? El primer punto es la oración diaria nos da la oportunidad de compartir todos los aspectos de nuestra vida con Dios. El segundo, la oración diaria nos da la oportunidad de expresar nuestra gratitud por las cosas que Dios provee. El tercero, la oración diaria proporciona la plataforma para confesar nuestros pecados y pedir ayuda para vencerlos. Y por último, la oración diaria es un acto de adoración y obediencia. Y finalmente, la oración diaria es una forma de reconocer quién está en control de nuestras vidas. Amén. Y el primer punto dice que esta es la oportunidad para compartir todos los aspectos de nuestra vida. Y fíjese que las circunstancias en nuestro diario vivir de un momento a otro pueden cambiar. A lo mejor en este momento usted está bien con su familia, no tiene ninguna necesidad, no tiene problemas. Pero en un abrir y cerrar de ojos, las cosas pueden cambiar, ¿sí? En un abrir y cerrar de ojos, lo que parecía que estaba bien, ahora está totalmente mal.
Y algo que Dios nos quiere enseñar en esta tarde es que Él quiere platicar con nosotros. Fíjense cómo dice Jeremías 33:3. La palabra del Señor dice así: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, esto es algo importante en la vida de cada uno de nosotros. Dios quiere tener una relación con nosotros. Muchos tenemos esa perspectiva de un Dios lejano, un Dios que siempre nos está señalando, un Dios que siempre nos está diciendo: estás mal, estás mal, estás mal, no lo hagas así, te vas a ir al infierno. Y déjeme decirle que Dios no es así. El Dios que usted conoce, con el Dios que yo conozco y que le quiero compartir, es un Dios de amor. Un Dios de misericordia, un Dios que quiere convivir con su pueblo, con sus hijos, ¿sí? Yo no sé, a lo mejor muchos de nosotros tenemos una perspectiva del Padre por el Padre que nos tocó a nosotros, ¿sí? A lo mejor el papá que le tocó a usted era un papá enojón, un papá distante, que siempre se la pasó trabajando y que nunca nos puso esa atención. Pero déjeme platicarle de un papá que estaba en esta situación. Él se tenía que levantar muy temprano para ir a trabajar. Y cuando llegaba del trabajo ya era de noche. Y sus hijos ya estaban durmiendo. Entonces, muy de rara vez sus hijos podían ver a su papá. Sabían que había llegado, pero no sabían o no convivían con su papá porque él no estaba. Pero este papá, al ver a sus hijos en esta situación, se le ocurrió una idea. Y le dijo una vez a su hijo: cuando yo llegue, voy a ir a tu cuarto y te voy a dar un beso. Y si tú ves que tu cobija está con un nudo, es que yo estuve ahí. Y eso cambió la vida de este pequeño. Porque muchos niños, cuando no tienen esa relación con el Padre, empieza a notarse en su diario vivir, en la escuela, en todo lo que ellos hacen. A veces son lejanos o empiezan a tener ciertos problemas. Pero algo sorprendente de este niño es que era el que iba mejor en la escuela. Y una vez preguntó la maestra: oiga, ¿su hijo tiene buena relación con su papá? Y le dijo la mamá: ¿qué cree, maestra? Que mi hijo no vea a su papá, porque su papá trabaja muchas horas, se levanta muy temprano para ir a trabajar y cuando regresa, mi hijo ya está durmiendo. Y le dice: ¿y cómo es esto entonces? Dice: mi esposo todas las noches va al cuarto de mi hijo, le da un beso y le hace un nudo en la cobija. Y cuando mi hijo se despierta y ve que hay un nudo en la cobija, sabe que su papá estuvo con él. Y eso cambiaba las cosas en la vida de este pequeño. ¿Qué quiero decirte con esto, hermano? Que a veces tú sientes que Dios está muy distante, pero Dios está muy cerca de ti. Y lo único que quiere es que tú también te acerques. Y así como dice Jeremías 33:3, dice: clama a mí y yo te responderé. Esto es algo que cada uno de nosotros tenemos que aprender en esta tarde. El clamar a Dios no es solamente decir: Dios, te necesito. Hace unos días teníamos una clase y hablábamos acerca de qué es clamar. Y clamar es gritar. Clamar es exponer tu necesidad, pero con unas ganas grandes, hermanos. No solamente decir: Señor, te necesito. No, Señor, yo te necesito. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que en esos días calurosos, cuando uno está trabajando y no hay agua, ¿cómo se siente la boca? Hay una necesidad de tomar agua que uno no se puede imaginar, pero cuando llega ese trago de agua que nos refresca, la situación cambia. Y esto es lo que Dios quiere dejarte en tu corazón. Dios quiere ser ese trago de agua que refresque tu alma. Pero tú lo tienes que buscar, ¿sí? Dice el salmista: como el ciervo clama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios. Ese debe de ser el clamor de cada uno de nosotros, esa necesidad de poder estar cerca de Dios, ¿sí? Fíjate, Santiago 4:8 nos dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, ¿sí? Así dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros.
Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Qué quiero decirte con esto? Que lo único que nos separa de Dios es esa disposición para buscar de Él. Muchos dicen, es que Dios no me quiere, es que Dios no me ayuda. Y pareciera ser que la obligación de Dios es estar siempre contigo. Pero déjame decirte que Dios no solamente está para que tú le pidas, ¿sí?, sino Dios quiere tener una relación más íntima con cada uno de nosotros. Por eso es que dice Santiago, acércate a Dios y Él se va a acercar a ti. Dios nos quiere cerca de Él en todo momento. Amén. Y el segundo punto, la oración diaria nos da la oportunidad de expresar gratitud por las cosas de la vida que Él nos provee. Y yo quiero dejarte esto en tu corazón. ¿Por qué le tienes que dar gracias a Dios? ¿Habrá alguna razón por la que tú le digas a Dios gracias? ¿O eres como muchos que dicen, yo no necesito darle gracias a Dios porque todo lo que yo tengo lo he logrado por mis esfuerzos? ¿O eres de aquellos que dicen, mi inteligencia, mi dinero, mis capacidades son los que me han traído hasta aquí? Debemos de reconocer que si no fuera por Dios, nada de lo que tenemos, nada de lo que somos, pudiéramos ser. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a Corintios, a Primera de Crónicas 16:34, y dice así: aclamar a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Y el salmista en el Salmo 9:1 dice: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Oremos, ¿sí? Esto es algo que tenemos que hacer diariamente para reconocer su fidelidad y su abundante provisión en nuestra vida diaria. Y déjame decirte, hoy hemos tenido una convivencia muy cercana con mi cuñada y su esposo, y algo que yo he visto y que creo que sucede en todas las casas es enseñar a orar a nuestros hijos. Y sabe que muchas veces nos cuesta hasta orar por la comida. Muchos llegan, se sientan y a comer, pero no se ponen a pensar siquiera un momento de dónde vino esa comida. Muchos como hijos decimos, pues ya me sirvió mi mamá y a comer, pero no nos ponemos a pensar que Dios le dio la fuerza, Dios le dio la oportunidad de tener un trabajo a nuestros padres o incluso a mamá, porque muchas veces mamá es la que trae el alimento a la casa. Y no sabemos dar gracias por eso. Y sabe, muchas veces nosotros le decimos a nuestros hijos, te toca orar a ti. ¿Y yo por qué tengo que orar? Que ore fulanito. Y sabe que esto es algo que cada uno de nosotros tenemos que tener presente, que la provisión no es por nuestras fuerzas, no es, y por esto en mi corazón, a veces pensamos que porque somos muy carismáticos, porque tenemos algo especial, Dios siempre nos va a proveer. Pero algo que estamos leyendo y que estamos aprendiendo, que es su misericordia eterna la que nos provee, ¿sí? Es Dios el que te da la oportunidad, es Dios el que te abre las puertas, es Dios el que te bendice cada día. Entonces, cuando nosotros aprendemos a ser sensibles a esas cosas, las ventanas de los cielos se abren aún más y sus bendiciones son derramadas en nuestras vidas. Dios quiere bendecirnos cada día más, hermanos. Y a veces tú no te das cuenta y tú te conformas con el pan diario, con el vestido y todo lo que tienes. Pero déjame decirte que Dios no solamente está preocupado de esas cosas. Dios está preocupado de más cosas, hermanos, de tu diario vivir, de lo que tú piensas, de lo que tú sientes. Por eso es importante que nosotros aprendamos a ser agradecidos. Una persona agradecida abre puertas, hermanos. Incluso en nuestro diario vivir, cuando uno es agradecido, siempre va a tener las puertas abiertas. ¿Cuánta gente hemos conocido que están en necesidad y van y piden y se les ayuda?
reciben la ayuda y se les olvidó que les ayudaron un día. ¿Cuánta gente ha pasado por aquí que ha venido con muchos problemas, solucionaron sus problemas y ni siquiera fueron para darle gracias a Dios y siguen en su diario vivir? Entonces, ¿qué quiero dejar en tu corazón en esta tarde? Aprende a ser agradecido. Aún en aquellas pequeñas cosas que tú dices, y por esto también tengo que dar gracias, aún por esas cosas tienes que dar gracias. Yo no sé, he escuchado muchos testimonios aquí de gente que dice, le doy gracias a Dios porque aún en los antojos, Dios me complace. Entonces, ¿habrá por qué darle gracias a Dios? Sí lo hay, hermanos. Sí lo hay. Y déjame decirte que muchas veces, aún en medio de la prueba, nosotros tenemos que aprender a dar gracias. Aún en medio de la enfermedad, nosotros también tenemos que aprender a dar gracias. Y alguien dirá, ¿y cómo le voy a dar gracias a Dios porque tengo problemas? ¿Y cómo le voy a dar gracias a Dios si estoy enfermo? Tú no sabes lo que Dios quiere hacer. Leíamos, clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes. Dios quiere mostrar su poder en la vida de cada uno de nosotros. Pero nosotros nos encerramos en nuestro mundo y no dejamos que Dios actúe, que Dios tome el control. Muchos estamos atravesando situaciones muy difíciles y estamos ensimismados y no dejamos que Dios tome el control de nuestra vida. Algo que tenemos que aprender de Job es que Job aprendió a dejar su vida en las manos de Dios. Esto nos falta a muchos de nosotros, hermanos. Este es el tiempo para que tú y yo empecemos a vivir de una manera en la que dependemos de la oración todo el tiempo. Y déjame ir más adelante. Nuestro tercer punto dice, la oración diaria proporciona la plataforma para confesar nuestros pecados y pedir ayuda para arrepentirnos de esos pecados. Te decía que hay tiempo en el que hay que dar gracias a Dios por nuestras enfermedades, por los problemas que tenemos, ¿sí? Porque Dios quiere tratar con nosotros. Pero muchas veces las situaciones que tú estás viviendo son consecuencia de tu pecado, de tus acciones, de lo que tú has decidido hacer. A veces tú preguntas, ¿y por qué no puedo salir adelante? ¿Y por qué no cambian las cosas? ¿Y por qué mi familia me trata así? Pero ¿no te has puesto a pensar que mucho de lo que está pasando es por tu culpa? Algo que aprendí hace tiempo es que hay dos situaciones en las que Dios quiere tratar con nosotros. La primera es cuando nosotros pecamos. Dios quiere que nos arrepintamos de nuestro pecado. Y la situación que tú vives, no la vas a dejar de vivir hasta que tú te arrepientas de ese pecado. Pero, y fíjate, algo que sucede, cuando tú te arrepientes, cuando tú te das cuenta de lo que has hecho mal y pides perdón, esa situación se termina. Pero viene la otra parte, cuando tú te enfermas y no sanas y le pides a Dios que te sane y no te sane. ¿Sabes? Muchas veces son tratos de Dios que quiere mostrarnos algo, que quiere llevarnos a un siguiente nivel. Todos decimos que dependemos de Dios, pero no todos dependemos de la misma forma. ¿Sí? Muchos decimos, yo dependo de Dios, y cuando se te atraviesa un problema, lo primero que haces es correr con alguien más para que te solucione el problema. Y al que tenías que pedirle, no le pediste. No sé si me estoy explicando. Es ahí donde Dios quiere empezar a tratar con nosotros. Muchos hemos aprendido a esperar en Dios y aún en las circunstancias difíciles estamos tranquilos. Aún en medio de la enfermedad sabemos que Dios tiene el control de nuestra vida. Pero muchos se sienten desesperados. ¿Y sabes cuándo te sientes más desesperado? Cuando el problema no es contigo, sino con tus hijos, con tu familia. Pero los que confiamos en Dios, vamos a ver esa mano de poder. Amén. Fíjate, Salmo 32:5 dice así:
Mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Sí? Algo que Dios quiere es que nosotros reconozcamos nuestros errores. Muchas veces nosotros estamos mal y en nuestra necedad nosotros no nos abrimos a reconocer que estamos fallando. Y lo que nos está diciendo este versículo es: mi pecado te declararé, mis errores, mis fallas te las voy a decir y no encubrí mi iniquidad. Cuando habla de iniquidad, mis maldades. No quise justificarme. Es que así soy. Es que así me hicieron mis padres. Es que así me enseñaron. Llega un momento, hermano, donde nosotros tenemos que reconocer de dónde estamos cojeando, dónde estamos fallando, y no echarle la culpa de tus fallas a todos los demás. Muchos de nosotros dicen: yo soy así porque mis padres no me cuidaron, no me quisieron. Yo estoy viviendo estas situaciones porque la gente no me quiere. No sé si me estoy explicando. Y a todo mundo queremos echarle la culpa de nuestras fallas. Y lo que nos está enseñando este versículo es que en el momento que nosotros maduramos y quisiera decir como varón, me paro varonilmente, y las mujeres como mujeres se levantan y dicen: sí, yo estoy fallando aquí y reconozco mi falla, entonces Dios escucha desde los cielos y empieza a suceder las cosas maravillosas. Amén. Dice la segunda parte: dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Cuando habla de transgresiones es: yo confesé todas mis fallas, yo confesé todo lo que estaba haciendo mal, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mateo 6 dice: perdona mis ofensas como yo perdono a los que me ofenden. Entonces debe de haber una acción, hermanos, en la vida de cada uno de nosotros. ¿Queremos ver la mano de Dios en nuestro diario vivir? Esto es algo que tenemos que hacer diariamente. Empezar a confesar nuestras fallas. No podemos vivir diciendo: pues es que no es tan malo. No podemos decir: no importa, al fin la gente no sabe o no se da cuenta. ¿Sabes que el que todo lo ve, el que todo lo escucha, está atento a lo que tú haces? Entonces no nos podemos esconder. Dice el salmista: ¿y a dónde me iré de tu espíritu? Si subiera a lo más alto, ahí estás tú. Y si fuera a lo más bajo, ahí estás tú. No hay dónde escondernos de la inmensidad de Dios. Entonces es por esto, hermano, que usted tiene que entender que el confesarse diariamente delante de Dios nos trae una relación íntima con Él. Este es el tiempo para vivir ordenadamente. Aprendíamos hace unos días que amar a Dios no es solamente decirlo de palabra, hermanos. Amar a Dios es tener una profunda reverencia. Y esto es a lo que nos lleva el segundo punto. El cuarto punto: la oración diaria proporciona ya me estoy regresando. Al cuarto punto: la oración diaria es un acto de adoración y obediencia. Quizás en ningún otro versículo, como en 1 de Tesalonicenses 5, 16 al 18, resume lo que debería de ser la vida del cristiano. Vamos a leerlo todos juntos. Y dice: estad siempre, ¿qué? Gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad ¿de quién? De Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, primero debemos de estar gozosos. Y alguien dirá: ¿en todo tiempo? Sí, en todo tiempo. En las buenas y en las malas, nosotros debemos de estar gozosos. Y dirá: ¿cómo es posible? Si tengo unos problemas, ¿entonces tú no confías en Dios? ¿Entonces tú no tienes fe en Dios? Hebreos 11:1 dice que la fe, ¿qué es? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si Dios lo dijo,
Él lo va a hacer, hermanos. Si Dios lo prometió, Él lo va a cumplir. Entonces ese es nuestro descanso, esa es nuestra confianza, que si Dios ya lo dijo, las cosas van a suceder, hermanos. No debemos de tener miedo. Aún en medio de la situación difícil, si Dios viniera en esta noche por la vida de cada uno de nosotros, ¿cuántos diríamos, amén, Señor? Yo estoy listo para estar en tu presencia. Esto es algo que nosotros tenemos que tener presente. Cuando usted tiene una buena relación con Dios, no hay temor de lo que va a venir. No hay temor del mañana. No hay temor si yo voy a morir, porque yo sé a dónde voy a ir. Gócese en esto, hermanos, porque los que han recibido a Cristo Jesús como su Salvador tienen una promesa: un día ver cara a cara a nuestro Salvador y Señor. Entonces gocémonos en este camino que hemos decidido seguir, hermanos. La voluntad de Dios para con sus hijos es que se regocijen en Él, que le oren y le den gracias. Orar sin cesar significa simplemente que debemos hacer de la oración un hábito regular, hermanos. No ore solamente cuando tenga necesidad. No ore cuando vaya solamente a comer. Debemos de aprender a platicar con Dios en todo momento. Y yo quiero bajar esto un poquito a esa relación con nuestra pareja, con esa mujer o con ese hombre que nos enamoró. Usted no se cansaba de estar con esa persona, y aunque solamente platicaran tonterías, usted estaba contento. Y no estoy diciendo que usted va a platicar tonterías con Dios, pero no se aburría y no decía ¿para qué voy a verlo? ¿O para qué viene? Ahí estaba, bueno, ahora que se usa el celular, ¿y ya vas a venir? ¿Y por dónde vienes? ¿No es verdad? Dice usted que ama a Dios. Si usted ama a Dios, no debería de esperar el estar platicando con su amado. Si usted dice que ama a Dios, lo mejor que le puede pasar a uno es estar en su presencia. ¿Sí me estoy explicando? A veces no se necesita hablar, hermanos. A veces no necesita decir cosas, porque a veces las palabras se acaban. A veces ya no hay nada que decir, pero solamente al estar en la presencia de Dios es lo más hermoso. Y eso es lo que Dios quiere: pasar tiempo con nosotros. A veces queremos buscar esas palabras bonitas, esas palabras pomposas, si lo podemos decir así. No las necesita. Solamente con un corazón sincero, un corazón que lo que sale de sus labios es lo único que necesita decir. Y dice Él: y yo oiré desde los cielos. Él quiere eso para la vida de cada uno de nosotros. Él quiere estar cerca de cada uno de nosotros, hermanos. La oración también es un acto de adoración, porque cuando le oramos, le estamos mostrando cuánto le amamos. La oración diaria también es un acto de obediencia que trae gozo al Señor al ver a sus hijos seguir sus mandamientos. Y les decía, hace unos días aprendíamos acerca de la reverencia, del temor a Jehová. Y a veces nosotros pensamos que reverencia es como los japoneses, que se agachan y están saludando. Reverencia es respeto, hermano. Y muchos le hemos perdido el respeto a Dios. ¿Y sabe por qué le hemos perdido el respeto a Dios? Porque hemos leído la palabra del Señor una y otra vez. Nos hemos aprendido versículos montones por montones. Pero ¿sabe qué es lo triste de todo esto? Que no obedecemos la palabra de Dios.
Si ya le dijeron algo que está en la Biblia, usted obedezca. Eso es reverencia. Hace unos días les hablaba acerca de honrar a nuestros padres. Y no es decir que los amamos mucho. No es decir que yo los procuro mucho. Honrar a nuestros padres es alegrar el corazón de ellos. Y usted sabe cómo hacerlo. Honrar a Dios y tenerle reverencia es lo mismo. Usted sabe que le agrada a Dios. Y lo único que tiene que hacer es obedecer, hermano. Y por último, la oración diaria es una forma de reconocer quién está realmente en control de nuestras vidas como cristianos. ¿Sabemos quién está realmente en control? ¿O todavía no hemos puesto las cosas en orden? No hemos puesto en orden quién está a la cabeza. ¿Sí? Fíjese cómo dice Isaías 46, 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada semejante a mí. Y Daniel 4:7 dice así: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que reconozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien Él quiere le da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Entonces, ¿quién está en control? ¿Usted o Dios? ¿Quién es más grande? ¿Usted o Dios? Porque déjeme decirle que muchos tienen un Dios chiquito. Y el Dios chiquito a veces lo traen aquí colgado. Y otros que ya conocen de la palabra de Dios ni siquiera saben dónde está. Se les olvida. Si usted entiende que el que está sobre todas las cosas es Dios, entonces esto va a cambiar. Fíjese cómo dice Primera de Crónicas 29:11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. ¿Sí lo escuchó? Y entonces viene una pregunta: ¿qué es de usted? ¿Qué puede decir que es suyo si todo es de Dios? Y yo le voy a decir que es suyo, su alma. Y usted decide si le adora o no le adora. Usted decide si le sigue o no le sigue. Porque Dios ha sido un Dios tan amoroso que nos ha dado esa libre libertad para que usted decida. Entonces, si estamos viendo que Dios es un Dios grande, que es un gran rey, que controla todas las cosas, que controla nuestras vidas, ¿qué debemos de hacer nosotros, hermanos? ¿Sabe? Cada día debemos reconocer el lugar que le corresponde en nuestra vida, haciéndolo humildemente y con una reverencia reservada para un gran y maravilloso Rey. Eso es humildad, hermanos. El poder reconocer que Él es nuestra cabeza, que Él es el que nos gobierna. ¿Y por qué debe de ser diferente nosotros a los que no le han conocido? Porque un día usted dijo: yo te recibo como mi Salvador y mi Señor. No solamente el que salva mi vida, sino el que también gobierna mi vida. Y si Él gobierna tu vida, ¿qué derecho tienes tú sobre tu vida? Si ya se la diste a Él. ¿Sí me estoy explicando? Si un día le dijiste: Señor, yo te recibo como mi Salvador y Señor, entonces ahora sea obediente. Lo hablábamos ahora con los matrimonios. Cristo la cabeza del hombre, el hombre la cabeza de la mujer. La mujer
tiene que estar sujeta al hombre. Pero cuando estudiamos la palabra de Dios, vimos que no era difícil estar sujeto al hombre. Y lo mismo sucede a la iglesia. La iglesia está sujeta ¿a quién? A Cristo. Entonces, si Cristo nos ama, ¿nos costará trabajo sujetarnos? Este es el tiempo, hermanos, para que nosotros aprendamos a vivir de esta manera. Y para terminar con esta enseñanza, hermanos, la oración es algo que todos deberíamos de hacer diariamente. Pero tristemente para muchos cristianos esto es un gran desafío, el humillarse. Para aquellos que han estado caminando con el Señor durante muchos años, la oración diaria puede llegar a ser obsoleta. ¿Y qué quiero decirles con esto, hermanos? Que muchos que tienen años en el camino del Señor creen que porque ya han aprendido mucho, ya no necesitan orar. Creen que ya no necesitan tener esa comunicación con Dios porque ellos ya saben qué es lo que van a decir. Pero déjeme decirle algo, y se lo digo personalmente. No se trata de cuánto uno estudie, hermanos. No se trata de cuánto uno sepa. Porque en este lugar yo he visto la mano de Dios con gente que no ha estudiado mucho, que no se ha preparado y Dios los usa. Y la palabra ha transformado sus vidas. Puedo decirlo personalmente, muchos sermones han marcado mi vida, hermanos. Pero es Dios a través de esas vidas. Entonces, ¿qué te digo? Es la oración la que nos acerca a Dios. Es la oración la que le da control a nuestra vida. Es la oración la que nos convierte en esos vasos útiles para Dios. No somos nosotros. No es que prediquemos bonito o prediquemos feo. Es Dios manifestándose a través de nuestras vidas. Y a los predicadores, ¿qué les quiero dejar? Busque de Dios. Busque de Dios, ore, lea la palabra del Señor y Dios lo va a usar. ¿A cuántos he escuchado que dicen, ay, cómo me gustaría predicar a mí también, pero no quiere pagar el precio? Esto es lo que hay que hacer cada uno de nosotros. Otra cosa, hermanos, como adultos en el camino del Señor, nosotros somos ejemplo para los que vienen atrás. Y si usted no ora, si usted no se humilla delante de Dios, ¿qué están aprendiendo los que vienen atrás de nosotros? Si usted no ora en su casa, ni por la comida, ¿qué está dejándole a sus hijos? Si usted no sabe pedirle a Dios cuando está en situaciones difíciles y corre con el vecino, cuando la palabra del Señor nos dice que Él es nuestro proveedor, nuestro pronto auxilio, ¿qué le está enseñando a sus hijos? O va a decir como muchos, pues yo los voy a dejar que ellos tomen su decisión. Cuando la vida de sus hijos está en su mano, cuando usted es ese alfarero que va a ir formando a esos pequeños en el camino del Señor. Y usted dice, que ellos tomen su decisión. Hoy, con lo que se está viviendo, con la ideología de género, nosotros queremos que los maestros, que la gente de afuera empiece a formar a nuestros hijos. Esto es por algo que debemos de luchar, hermanos. No le deje al YouTube, no le deje al teléfono la educación de sus hijos, hermanos. Es algo terrible lo que usted ve. Y sabe que eso a veces me preocupa porque si yo lo veo y no hago nada y dejo a mi hija que esté ahí en el teléfono y no veo lo que ve, ¿qué va a aprender? ¿Sí me estoy explicando, hermanos? ¿Se da cuenta que el control de la vida de nuestra familia está en nuestras manos? El que nuestros hijos sean hombres de bien, gente exitosa, está en nuestras manos, hermanos. Y una parte fundamental es la oración.
La oración diaria con Dios es una comunión diaria con nuestro Padre Celestial. Es realmente sorprendente que Dios quiere tener comunión con nosotros. Fíjese cómo dice el Salmo 8:4. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Qué somos, hermanos? Somos finitos. Somos insignificantes, pero Dios, siendo grande, siendo todopoderoso, ha puesto sus ojos en cada uno de nosotros. ¿Y sabe qué es lo más hermoso aún? Que no dice, yo veo por toda la humanidad, aunque sí lo hace, pero Él es más personal y dice, yo te veo a ti, Roberto, yo te veo a ti, Diego, y estoy esperando a que tú me hables. Y estoy esperando a escucharte. Cantábamos hace un momento, quiero escuchar tu dulce voz. Para escuchar la dulce voz del Señor, es en esos tiempos a solas con Él. Es en esos tiempos de adoración y de alabanza con el Señor. Es en esos tiempos cuando usted viene con un corazón dispuesto a adorar y alabar a Dios. Si usted viene con un corazón lleno de las cosas de afuera, si usted viene con muchos pensamientos, sintiéndose que usted es el merecedor de todo, ¿usted cree que va a poder tener comunión con Dios? ¿Usted cree que Dios va a escuchar su oración? Incluso en este momento que estuvimos cantando, ¿usted cree que su alabanza subió delante de la presencia de Dios? No sé si me estoy explicando. La relación que debemos de tener con Dios es mucho más que una canción, que darle gracias. Es mucho más, hermanos. Dios quiere eso para cada uno de nosotros. La oración diaria es una buena manera de comprender esta increíble verdad y el maravilloso privilegio que Dios nos ha dado. Entonces, ¿hemos aprendido por qué debemos de orar? Póngase de pie y vamos a orar. Yo no sé cuántos enfermos hay en esta tarde, pero me gustaría orar por los enfermos. Si hay algún enfermo, pase por favor.